Buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarleque desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, de Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 4 de diciembre, con el tema enfermedad de membrana hialina, a cargo de la doctora Ana López Vázquez del Hospital Nacional Docente Madre Niños San Bartolomé. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta que pudieran tener, pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat, que serán respondidas al final de la exposición. Muchas gracias por su atención. Estimada doctora López, quedamos atentos a su presentación. Muy buenos días. Como bien presentado, soy la doctora López Vázquez Ana, pediatra neonatóloga de la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Bartolomé. En esta mañana me han encargado la exposición de lo que es la enfermedad de membrana hialina, enfermedad muy frecuente en los recién nacidos prematuros. Empezamos con la exposición. Bueno, todos conocemos que el síndrome de distrés respiratorio es como, en recién nacidos prematuros es conocido como enfermedad de membrana hialina. Es un problema muy común, ¿no?, de los pretérminos y es la principal causa de mortalidad en estos bebés, ¿no? Y la definición conceptual, pues, como sabemos, nos dice la literatura que se debe por una deficiencia de surfactante pulmonar en un pulmón inmaduro, ¿no?, que tiene déficit de calidad del surfactante. Ese es el concepto que encontramos en todos lo que es en los libros, ¿no? Algo conceptual. Hay un concepto que no sé, en la última exposición que se dio en la Sociedad de Pediatría, acá en Lima, donde lo define a la enfermedad de membrana hialina, ¿no?, con dos criterios. Tiene que tener los dos criterios principales para definir enfermedad de membrana hialina. Ese es un concepto ya operativo, ¿no? Entonces decimos, aquel bebé que está hipoxémico, hablamos de hipoxemia, presión arterial de oxígeno menor de 50, respirando el oxígeno en el ambiente, acompañado de cianosis central, ¿no?, y que requiere suplemento de oxígeno para mantener esa presión arterial de oxígeno más de 50 y una saturación más de 85 en las primeras 24 horas. Esta definición es para toda la dificultad respiratoria. Pero si a esto le sumamos una radiografía compatible con membrana hialina, sabemos radiológicamente la imagen que se presenta en la membrana hialina es la apariencia reticogranular, ¿no?, con broncograma aéreo en las primeras 24 horas. Entonces, los dos criterios sumados nos da lo que es el diagnóstico operativo de membrana hialina. No solamente hay que quedarnos con el concepto, o sea, el concepto de déficit de surfactante, sino esto, la clínica, ¿no?, cómo lo presentan los bebés. Si sumamos, si tenemos una gasometría, ¿no?, que en muchos lugares de provincia no lo contamos, pero en los lugares que contamos nosotros inmediatamente sacamos la gasometría y hacemos el índice de Fick o la relación arterioalveolar, ¿no?, donde se halla, bueno, con la gasometría, la presión arterial de oxígeno. En la gasometría nos va a decir cuánto es el valor, ¿no?, y vemos el FIO y lo multiplicamos por la presión barométrica, que es 760, menos la presión del vapor de agua, que es de 47, ¿no?, menos la presión arterial de CO2, que nos dice en la gasometría, y la constante 0,8 a 1, sacamos lo que es la relación arterioalveolar. Y si esto está menor de 0,2 o 0,25, nos ayuda más en el diagnóstico de membrana hialina. Entonces, esos son conceptos operativos que tenemos que tener en cuenta para definir membrana hialina. Pero, como sabemos, muchos de los lugares no tenemos, pues,
a la mano, ni acá mismo, en las primeras horas no tenemos una radiografía, no tenemos gasometría inmediatamente, ¿no? Entonces nos basamos por el cuadro clínico y los antecedentes maternos. Hay guías que nos avalan que sobre lo que es los gradientes alveolar arterial, ¿no? La guía mexicana dice inmediatamente, pues administra surfactante si tienes un gradiente alveolar menos de 0.22. También nos apoya las guías chilenas, ¿no? La guía chilena es igual. En menos, ellos toman como la relación alveolar arterial menos de 0.25, ¿no? Son compatibles la membrana hialina, ¿no? Y lo que nos indica, pues, administrar el surfactante. Pero ¿qué dicen las guías colombianas, no? Y que el diagnóstico no podemos retrasarlo con una gasometría, con una radiografía. Si sabemos que los antecedentes es un bebé prematuro que está evolucionando con distrés respiratorio, ¿no? Y la madre no ha recibido corticoides prenatales, lo más probable es que el bebé esté evolucionando con membrana hialina y no debemos retrasar el diagnóstico, ¿no? En conclusión, el índice de alveolo arterial menos de 0.22 a 0.25 es una indicación de surfactante. Acá esta incidencia es la incidencia latinoamericana del 2017, donde se sacó un 50% de los bebés. Vemos quiénes hacen mayor membrana hialina, ¿no? Casi el 50% son menor de 31 semanas, ¿no? Y menor de 1500. Eso apoya a las guías internacionales, ¿no? Las guías internacionales, como ven acá abajo, ¿no? Las guías internacionales europeas nos dice que la mayor incidencia está en menores de 32 semanas y en cuanto a relación al peso menor de 1500, ¿no? Entonces en conclusión, ¿quiénes son los que recién nacidos presentan mayor membrana hialina? Son los de menor de 32 semanas y menor de 1500. Bueno, un poquito de la fisiopatología, tenemos que ver los factores de riesgos, ¿no? Bebé asfixiado, lo primero, ¿no? Prematuridad, bebé asfixiado, antecedentes de diabetes, hidrofetal, ¿no? Bueno, estos pacientes van a tener inactivación o déficit del surfactante. Al tener esta deficiencia de surfactante y un pulmón inmaduro, pues lleva a lo que es la reducción de la capacidad residual funcional. Con ello va a haber la atelectasia, ¿no? Asociado a este déficit surfactante, no va a haber la buena distensibilidad del alveolo, ¿no? Y el bebé va a presentar mayor trabajo respiratorio. El déficit surfactante también conlleva lo que es el edema pulmonar y pues la manifestación de membrana hialina. Entonces, el bebé también va a presentar los SHUNT de derecha e izquierda, por eso los bebitos evolucionan con distrés respiratorio, hipoxemia, cianótico. Entonces, esa es la patología general, la fisiopatología general, porque el bebé prematuro presenta dificultad respiratoria. Bueno, radiológicamente tenemos 4 estadios, ¿no? Bueno, no se ve muy bien en las diapositivas, pero el primer imagen radiológica, como lo ven, casi es un parénquima ventilado, ¿no? Donde se diferencia el pulmón del corazón, ¿no? Y la imagen retículo-granular es muy, muy fina. Ya el segundo grado es la forma más frecuente, la forma más clásica. Ya se va extendiendo el patrón retículo granular y el broncograma aéreo se ve más visible, como lo estamos viendo, ¿no? Y la transparencia pulmonar está a veces más disminuyendo. El tercer grado ya se pierde esa transparencia pulmonar, el broncograma aéreo
cada vez se va a ver un poco más visible a diferencia del segundo grado, ¿no? Y se va perdiendo la relación de lo que es el pulmón con la silueta cardíaca. Ya el grado 4, como ven, es un pulmón ya húmedo, blanco, ¿no? Donde el pronóstico es muy malo y tiene una alta mortalidad. Pero hay el manejo de estos estadios, ¿no? Lo vamos a hacer por medio de la causa de la déficit, la causa que provocó para presentar estos problemas, ¿no? Entonces, como vimos en la fisiopatología, la causa es la inactivación, el déficit surfactante, entonces lo que vamos a hacer es darle surfactante al bebé. Entonces acá hay un poco de lo que es el flujograma del manejo del recién nacido con dificultad respiratoria. Esta guía que presentaron en la ciudad operativa es muy interesante, ¿no? Me gustó, por eso los vengo también a sacar algunas diapositivas, me parece muy interesante. ¿Qué hacer a un bebé prematuro que nació en los primeros 15 a 20 minutos, ¿no? La edad gestacional va a depender la viabilidad, el límite de viabilidad de la atención del bebé va a depender de cada servicio, ¿no? De cada unidad. Por ejemplo, los norteamericanos, su límite de viabilidad es de 25 semanas, ¿no? Colombia dice que su límite de viabilidad es de 29 semanas. Para acá en San Bartolomé el límite de viabilidad es 26, 27 semanas, ¿no? Entonces va a depender de cuánto si el límite de viabilidad es más del 50%, la edad gestacional que sobrevivieron más del 50%, entonces eso va a depender de su límite de viabilidad, ¿no? Si tuvieron bebitos de 26 semanas que vivieron más, pudieron sobrevivir más del 50%, entonces ese es su límite de viabilidad. Entonces, acá hacen dos diferencias, de 25 a 32 semanas y bebés prematuros tardíos que también hacen membrana hialina y están asociados a factores de riesgo, que también son los que a veces decimos no, porque son un poco más grandes, son los que menos pueden hacer, no, esos son los que más se nos complican, ¿no? Entonces, si tenemos un bebé prematuro extremo, la Academia Americana de Pediatría nos dice hay que reanimar, ¿no? Entonces, si estos bebés van a haber dos estadios, bebitos que requieren intubación y bebitos que tienen trabajo respiratorio pero que no requieren intubación. Entonces, tenemos a un bebé prematuro que se reanimó y se intubó. Entonces, lo que recomienda es ver el peso y la edad gestacional, ¿no? Esta guía nos enseña que los menores de 1000 y menores de 30 semanas, hay que darles inmediatamente surfactante. Si el bebé que se intubó, está con distrés, se intubó en sala de parto, y pesa menos de 1000 y menos de 30 gramos, hay que darle surfactante. Bebitos que se intubaron y pesaron más de 1000 y tienen más de 30 semanas, pero que tienen FIO más de 30-40%, entonces ellos también requieren surfactante. Pero si son bebitos que están mayor de 1000 y 30 semanas, que están intubados, entonces, y tienen FIO más de 30, entonces hay que tratar de destetarlo, ¿no? Usando lo que es la cafeína. Los que no requirieron intubación y solamente bebés que requieren presión. El único dispositivo que nos da presión positiva al final de la aspiración es el CPAP, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá es ver el FIO, ¿no? Un bebé que está con distrés y que requiere CPAP, lo que nosotros tenemos que monitorizar es el FIO2. Entonces,
El FIO2 nos va a decir cómo va nuestro bebé, ¿no? Existen dos tipos de CPAP según en relación a lo que es el FIO2, ¿no? El CPAP profiláctico y el CPAP terapéutico. Entonces, conforme vamos haciendo la exposición, ¿qué significan cada uno de estos tipos, apoyos de CPAP profiláctico y terapéutico? Entonces, ¿a quién aplicar surfactante antes de los 20 minutos? ¿Qué dice la guía europea, no? La guía europea nos dice, todo bebé prematuro extremo que esté en sala de parto y que no ha recibido corticoides antinatales y requiere intubación, hay que dar inmediatamente surfactante. ¿Qué dicen los americanos? Todo bebé de 30 semanas que necesita ventilación mecánica y están con un distrés grave, entonces hay que dar surfactante para esterilizar. Entonces, las dos guías, tanto europea y americana, dicen bebés prematuros que no reciben corticoides antenatales y que requirió intubación en sala de parto, no demoremos. Hay que administrarle surfactante, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen los latinoamericanos, no? También apoyan, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Ecuador dice que la primera dosis debe darse en menores de 1000 gramos que requirió intubación en sala de parto los primeros 15 minutos. Igual mismo también nos dicen los colombianos, ¿no? Menor de 1000 gramos que requirieron reanimación en sala de partos en los primeros 15 minutos. En conclusión, entonces, se le aplica corticoides en los primeros 15 minutos, surfactante en los primeros 15 minutos a todo bebé que es intubado en sala de parto, que pese menos de 1000, menos de 30 semanas, independiente que recibieron corticoides o prenatales, entonces debe recibir en los primeros 15 minutos su surfactante. Hablamos de lo que es CPAP profiláctico. El CPAP profiláctico se le coloca a aquel recién nacido que está estable, ventilando espontáneamente. Nos dicen que prefiere recién nacidos mayor de 27 semanas, que requieren FIO2 menos de 30-40%, con PP de 5 a 7 mínimo, se les mantiene por 24 horas. El CPAP profiláctico con FIO menos de 30, ¿qué va? ¿En qué ayuda? Dice que reduce la ventilación mecánica, reduce el uso de seguir colocando surfactante, reduce el riesgo de displasia y reduce lo que es la mortalidad. También hablamos de lo que es un CPAP terapéutico, ¿no? El bebé que está requiriendo FIO más de 30 a 40%. Estos bebitos, según estudios, también reducen la falla respiratoria, la ventilación, pero los bebés que tienen en CPAP más de 40% tienen alto riesgo de neumotórax. Por eso hay que tratar de que el bebé que está en CPAP debe estar en menos del 30% para evitar ese aumento del riesgo de neumotórax. Pasamos, después de los 20 minutos, ya el bebé tiene 2 horas de intubado, ¿no? El bebé está intubado o está en CPAP, entonces llegamos, vemos a nuestro bebé, nuestro mejor monitoreo para ver si destetamos, extubamos al bebé, es ver el FIO2. Si nuestro FIO2 dice que está menos de 30, tenemos que ver, o si está más de FIO, más de 40. Entonces, nos dice que si está en menos de 30, ¿no? Hay que seguir destetando al bebé para ya extubar al bebé tanto del tubo o del CPAP, ¿no? Pero si está un FIO más de 30-40%, ¿no? Este bebé está teniendo criterios de falla del CPAP, entonces hay que intubar, ¿no? Y darle una segunda dosis de surfactante. La segunda dosis va a depender de qué tipo de surfactante le estamos dando, ¿no? Sabemos que Survanta le podemos aplicar de 6 a 8 horas, el Curosur
cada 12 horas. Entonces, dependiendo si el bebé está con persistencia de un fío más de 40% o tiene criterios de falla del CIPA, que también vamos a hablar más adelante, el bebé hay que intubarlo, ¿no? Y darle inmediatamente una segunda dosis dependiendo qué tipo de surfactante le hemos aplicado en un inicio. Entonces, en general dice la necesidad de FiO2 superior a 30% luego de un periodo, ¿no? Por ejemplo, el bebé está 2 horas y está con más de 30 FiO2 en 2 horas, entonces hay que darle, es lo más probable que tenga su membrana hialina, hay que dar una gasometría, hay que hacer la radiografía y darle su segunda dosis de surfactante. Entonces, esto lo apoyan los mismos colombianos, dicen que si el bebé está más de 2 horas con un requerimiento de fío más de 30, 40, ¿no? Y que no haya recibido surfactante en sala de parto, ¿no? Entonces, hay que darle una dosis de surfactante de rescate, ¿no? También los dicen los ecuatorianos, ¿no? Menor de 28 semanas, menor de 1000 gramos, que está en un tiempo de 2 horas y que el bebé no haya recibido una dosis de surfactante en sala de partos y que está requiriendo fío más de 30, entonces también hay que darle su dosis de surfactante de rescate. Asimismo, también los mayores de 28 semanas con requerimiento de fío de 40. ¿Qué dicen los europeos? Los europeos recomiendan que prematuros de 26 semanas con requerimiento de fío más de 30 o mayores de 26 con fío más de 40, entonces que no hayan recibido su primera dosis de surfactante en sala de parto, entonces hay que darle su surfactante de rescate. Entonces, en conclusión, menor de 26 a 28 con fío más de 30 o mayor de 26, 28 con fío de 40 que no hayan recibido surfactante en sala de parto, su primera dosis, pasaron las 2 horas, hay que darle surfactante de rescate. Hablamos lo que es retiro de CIPA, ¿no? Entonces, bebé que tiene un fío menos de 30, que está con sin distrés respiratorio, entonces debe cumplir por lo menos 8 criterios para retirarlo del CIPA, ¿no? Se dice que por lo menos estos 8 criterios deben estar entre las 12 a 24 horas, como mínimo recomiendan 12 horas, ¿no? Que tengan un PVP de menos de 4, ¿no? Que los requerimientos de oxígeno sean menos de 25%, que no haya dificultad respiratoria, que en 1 hora no haya presentado episodios de apnea, ¿no? Y que tenga más tiempo, que tenga una saturación más allá de 86 por un largo tiempo, ¿no? Y que la presión arterial de oxígeno sea mayor de 45. Y que no haya clínica de ductus o de sepsis activa, ¿no? Entonces, y lo podemos hacer, podemos hacer una prueba, retirarle 15 minutos, si el bebé no aumenta el distrés, no hay apnea, no desatura, entonces si cumple todos esos criterios, nuestro bebé más de 12 horas, entonces nuestro bebé le podemos retirar el ciclo. Entonces preferimos que cumpla los 8 criterios para poder extubarlo del CIPA en el bebé. Pero también hay criterios que nos dicen de la falla del CIPA, ¿no? Entonces, ¿cuándo falla el CIPA? La guía chilena nos dice cuando el CIPA ha llegado a su tope, ¿no? Entonces, el bebé está con su CIPA, tiene un PVP de 8, un fío de 60, está hipoxémico, menor de 55, está hipercápnico, mayor de 60, sigue el índice de alveolo arterial menor de 25, o presenta 4 periodos de apnea en 1 hora, o que 2 de estos periodos de apnea ha requerido BPP, entonces
eso nos hablan de falla del CIPA. Eso nos dicen los chilenos. Bebé con PP6, FIO 2 de 60, ¿no? Con hipoxémico, hipercápnico, acidótico, 4 periodos de apnea en 1 hora, o que 2 hayan requerido BP. Esta revisión americana, ¿no? Habla sobre 2 criterios que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, como vimos en la primera parte de que uno de los criterios era el retiro de CIPA menor de FIO menor de 25, en este caso hay falla cuando ya el bebé empieza a requerir más FIO2, más de 25, para mantener su saturación de 86 o una presión de oxígeno más de 45, ¿no? Entonces, o que haya presentado un periodo de apnea y que haya requerido AMBU, o más de un episodio de apnea por 1 hora, ¿no? O que haya presentado 6 periodos de apnea que requieren intubación en 24 horas, ¿no? Y que evolucione pues con un distrés moderado, ¿no? Hablan de 6 a 10. Entonces, esos son criterios de falla del CIPA. Entonces, un bebito que esté haciendo apneas, que esté requiriendo FIO más de 25 y que esté con distrés respiratorio, pues no necesita CIPA. Este bebé hay que intubarlo, ¿no? Entonces, hay criterios también de retiro de CIPA cuando el bebé esté estable, como también el CIPA nos puede fallar. Y hay que saber cuáles son los criterios de falla también al CIPA. Sabemos que es un dispositivo, como hemos visto, que nos ayuda en la reducción de lo que es ventilación, mortalidad, displasia, pero también nos puede dar, puede provocar, si el bebé avanza en la enfermedad, puede fracasar, ¿no? ¿Y por qué avanza? Porque puede tener un ductus clínico, una sepsis complicada. Bueno, después de 2 horas, el bebé, después de 2 horas, regresas y entonces ya tu bebé tiene criterios de extubación o no. Si tú ves los criterios de extubación, la clínica del paciente, la radiografía, la gasometría, entonces después ves parámetros ventilatorios. Si ves que tienes a las 2 horas, ya tu bebé debe estar extubado, no puede estar intubado. Si está intubado, algo más está sucediendo con el bebé, ¿no? Entonces, para extubar a un bebé, si tiene criterios de extubación, vemos que tiene esfuerzo respiratorio, una imagen radiográfica mejora en relación a las primeras, la gasometría aceptable. Entonces, hay los dispositivos que utilizamos, el CIPA, la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo, ¿no? Acá no utilizamos todavía cánula de alto flujo, muchos de nuestros bebitos entran después menores de 1500, menores de 1250, entran a ventilación de presión positiva no invasiva, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. ¿Por qué 96 horas damos es el tiempo máximo, ¿no? De colocar las dosis, porque nos hablan de 2 a 96 horas, ¿no? ¿Por qué pasadas las 96 horas ya no se da la colocación de surfactantes? ¿Por qué ya no es una membrana hialina? Esa enfermedad son otros tipos, puede ser complicaciones de otras enfermedades, o está asociada a otras patologías, ¿no? Entonces, el tiempo para dar el surfactante en enfermedad de membrana hialina un máximo de 96 horas, ¿no? Si el bebé a lo pasado a las 2 horas no le pudiste extubar, tienes que ir a ver el FIO. ¿Por qué el bebé está manteniendo FIO más de 30% o tiene una presión alveolar más de 7%, más de 7? Entonces, este bebé está pasando algo, ¿no? Uno de los que nos ayudaría a bajar el FIO es el iniciarle cafeína, ¿no? Y darle una dosis más de surfactantes, es decir, hasta una tercera dosis de surfactante. Pero si tiene criterio de extubación, si vemos que el FIO está menos de 30, entonces seguir bajando los parámetros ventilatorios y ver si tiene criterios de extubación.
Entonces, en relación a los minutos para dar o no dar surfactante, todo está en base a la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Si el bebé está menos de 30, entonces el bebé no requiere uso de surfactante. Pero si el bebé persiste con FIO más de 30 y presión alveolar más de 7, este bebé requiere dosis de surfactante. Bueno, hay técnicas que si el bebé ventila espontáneo, el bebé ventila espontáneo, si el bebé tiene FIO, requiere FIO menos de 30%, después de aplicar el INSURE quiere decir intubación, surfactante y extube, ¿no? Hay muchas guías que nos apoyan esta técnica, ¿no? Guías europeas, las guías americanas, que si el bebé está ventilando espontáneo, requiere FIOs bajos, entonces nosotros podemos aplicar la técnica de INSURE, ¿no? Entonces es intubar, surfactear y extubar inmediatamente. Pero muchas de las guías europeas lo extuban inmediatamente a aquel bebé que tiene antecedentes de madres bien controladas, madres que han recibido corticoides prenatales, ¿no? Entonces son bebés que tienen todos sus controles, ¿no? Entonces, mucho acá de en nuestro medio no son madres poco controladas, muchas veces ni reciben los corticoides prenatales. Entonces, esos bebés muchas veces hay que esperar para extubarlos, ¿no? Y esto es esta guía, el tiempo, hay dos guías que dice cuánto tiempo intubamos y extubamos a CPAP, ¿no? En INSURE. O sea, el tiempo, los americanos dicen intube, surfactee y extube inmediatamente. Pero hay guías que nos dicen que por lo menos el tiempo que podemos tardarnos para extubar en un bebé es de 1 hora, ¿no? Entonces, con tranquilidad, puedes intubar, colocarle su surfactante y extubarlo en un tiempo, en 1 hora, ¿no? No nos apresuremos. También nos dice la guía mexicana, ¿no? También apoyan que bebés que recibieron INSURE puede extubarse posterior a 1 hora. Bueno, acá las técnicas que hay, el INSURE, que le colocamos un tubo, ¿no? Laringo, el tubo, y lo surfacteamos, ¿no? Y lo extubamos. Luego también salen las técnicas alternativas de LISA y MIX, ¿no? Que son menos invasivas porque utilizan catéteres, sondas que causan menos daño, hasta máscara de laringe, ¿no? Entonces, pero estos utilizan el dispositivo del CPAP permanente. Nivel de evidencia con estas técnicas, a diferencia del INSURE, dicen que reducen la necesidad y duración de ventilación mecánica a menos 72 horas. También reducen la reducción de oxígeno suplementaria y el CPAP, ¿no? A diferencia del INSURE. La otra también dice que esta guía, esta revisión sistemática nos dice que la técnica de LISA también se le ha atribuido a una reducción de la mortalidad y displasia a los bebés de 36 semanas. Entonces, entre INSURE, LISA y MIS, hay niveles de evidencia que avalan que sí se les puede hacer, pero tienes que tener experiencia y pues contar con todos los materiales, ¿no? Porque utilizan catéteres especiales como AngioCAD, ¿no? Las ondas, lo que muchas veces acá no contamos.
Bueno, entonces, después de nuestra primera dosis de surfactante, regresamos a ver a nuestro bebito si le aplicamos el Curosur o le aplicamos Veractam, ¿no? Si después de la primera dosis revaluamos a nuestro bebé y nuestro bebé tiene FIO menos de 30, bueno, genial, ¿no? Nuestro bebé hay que ir destetando, bajando los parámetros. Si está en CPAP, hay que ir destetando. Hemos visto los criterios del destete para destetar el CPAP, ¿no? O si está intubado, hay que ir bajando los parámetros ventilatorios. Pero si regresamos, nuestro bebé tiene un FIO2 mayor de 30 y una presión alveolar más de 7, ¿qué pasó con este bebé? ¿No? Entonces, a las 6 horas, si le aplicamos el surfactante, le evaluamos. Decimos, ¿por qué nuestro bebé, después de aplicar el surfactante a las 6 horas, sigue con el FIO de 30 y sigue con una presión alveolar de 7? ¿No? O si está en CPAP, tiene criterios de falla, ¿qué está pasando con nuestro bebé? ¿Requieren una segunda dosis de surfactante? ¿No? Entonces, eso según lo mencionado, ¿no? Entonces, si está más de FIO de 30, una presión alveolar o hay fallas, probablemente requiere una segunda, hasta otros hablan hasta una tercera dosis. Bueno, también las intubaciones, también tenemos que saber, intubaciones prolongadas, más de 7 días, las extubaciones fallidas, están indicados los corticoides, ¿no? Y hay criterios para dar el uso de corticoides. ¿Cuándo repetir una segunda dosis? Como hemos visto en ese fluxograma, pero Guías Mexicanas nos dice casi lo mismo, ¿no? Si nuestro bebé tiene un FIO de 40, una presión alveolar más de 7, ¿no? O si está en el CIPA y está con un PVP más de 6, entonces, para mantener una presión de oxígeno más de 50, va a requerir una segunda dosis surfactante dependiendo de qué le hemos suministrado, ¿no? Si le hemos suministrado surfactante o Curosur, Veractam o Veractam. La colombiana dice igual, ¿no? FIO más de 30 con presión de vías aéreas más de 7 también va a requerir una segunda dosis de surfactante, ¿no? Y la guía chilena lo mismo. Entonces todos están de acuerdo que bebé después de una primera dosis de surfactante sigue con FIO2 entre 30 a 40 con una presión de alveolar media de 7, entonces va a requerir una segunda dosis de surfactante dependiente de qué tipo de surfactante le estamos dando, ¿no? Los americanos y los canadienses también apoyan, ¿no? Una segunda dosis cuando el bebé sigue con distrés respiratoria y requerimiento de oxígeno persistentes, y no me dicen cuánto, pero si requieren oxígeno en aumento o sigue con distrés, hay que darle una segunda hasta una tercera. Los canadienses igual, ¿no? Pero ellos sí hablan del FIO más de 30, independiente de qué surfactante le hemos dado, entonces hay que dar una segunda dosis. Entonces, una segunda dosis se le da a aquel bebé que está requiriendo FIO entre 30 a 40 y una presión alveolar de 7. Tercera dosis son algunas guías nomás que apoyan tercera dosis, que muchas veces poco hemos llegado acá a la tercera dosis, ¿no? Pero la guía chilena dice que si persiste la relación alveolo arterial menos de 0.25, una presión más de 7, compatible con membrana hialina. Pero en la tercera dosis lo que tenemos que tener en cuenta, sabemos que a las 72 horas ya se pueden presentar los signos de ductus, ¿no? Ya el bebé puede dar clínica de ductus, entonces tenemos que primero descartar el ductus persistente, porque también nos da clínica, ¿no? Sabemos que el ductus lo que va a provocar es un edema pulmonar, entonces un pulmón blanco, porque decimos que ya tiene una segunda, porque una tercera, probablemente este bebé tiene un ductus y estamos congestionando y la tercera dosis no va a ser, no nos va a ayudar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que el bebé en las 72 horas ya debe contar con un ecocardio, ¿no? También las guías como habla, europeas dicen que
una segunda hasta una tercera sí hay evidencia de distrés y aumento del requerimiento de FIO, como también los ecuatorianos que nos dicen FIO más de 40, con un PP más de, con una presión de vía aérea mayor de 7, entonces se puede dar una tercera dosis. En conclusiones, una tercera dosis con persistencia de FIO mayor de 30 a 40, más una presión media alveolar mayor de 7, más un índice de FIC menor de 0.25, con una radiografía compatible a membrana hialina, se podría dar una tercera dosis de surfactante. Tipo de surfactante, hemos hablado tanto de surfactantes, existen naturales y sintéticos. Los sintéticos ya no se usan, tenemos los naturales. Acá utilizamos el Poractán, que es el Curosur, ¿no? Y el Veractán, que es el surfactante, ¿no? Ambos son efectivos, pero los naturales han demostrado ser superiores que los sintéticos. Y actualmente se usan los de origen bovino o porcino, ¿no? Entonces, porcino es el Curosur y bovino es el Veractán, ¿no? Bueno, esto es algo ya del libro. La célula que lo produce el surfactante a partir de las 24 semanas es el neumocito tipo 2. La composición del surfactante, casi el 90% de lípidos y el 10% de proteínas. ¿Ya? Acá hay un cuadro, ¿no?, donde nos dice los nombres, el origen de cada surfactante. El Poractán es porcino, el Veractán es bovino, ¿no? Entonces el Poractán alfa que utilizamos nosotros es el Curosur, y el Veractán, que es de origen bovino, es el Survanta. La dosis que vamos a dar, y según las guías, muchas guías nos dicen que la dosis inicial debemos dar más de 200 miligramos por kilodosis, y posterior es 100 miligramos por kilodosis. Y los estudios que han demostrado que menos de 200 hay que volver a dar una segunda dosis, es menos efectiva que dar 200 de un inicio, ¿no? Y acá nos hablan, pues, esta guía, la guía ecuatoriana, donde nos menciona los intervalos de tipo de surfactantes. El Poractán, que es el Curosur, ¿no?, que se da 2.5 mililitros por kilo por dosis endotraqueal, seguida de una dosis subsecuente de 1.25. 2.25 es 200 y 1.25 es 100, ¿no?, cada 12 horas. Y el otro que utilizamos nosotros es el Veractán, que es el Survanta. 4 mililitros por dosis intratraqueal, se puede repetir, bueno, y le damos cada 6-8 horas. Según las guías que hemos hablado, todos apoyan que debe ser la dosis inicial de 200, no de 100, ¿no? Sobre todo en membrana hialina. ¿Ya? Tanto la guía europea dice que el Curosur a dosis de 200 es mejor que 100, ¿no? O el Survanta y también el Survanta, ¿no? Entonces el Curosur o el Survanta son los dos surfactantes más estudiados, y el Curosur no 100 miligramos, porque vamos a sobre todo si damos 100 miligramos en bebé de menor de 1000 gramos, en membrana hialina grado 3, 4, bien prematuros, extremadamente prematuros, estos bebitos van a seguir requiriendo hasta la segunda o tercera dosis. Entonces, se ha demostrado que 200 miligramos es mejor, es más efectivo. ¿Ya? También las guías, la guía clínica también, 2013 también hablan, casi muchas de las guías hablan de que hay que dar 200 miligramos de Curosur o Poractán, ¿no? Bueno, hablamos también criterios de estubar, de estubación de CIPA, falla de CIPA, también hay criterios para extubar. Si vemos un bebé clínicamente estable, tanto clínicamente hemodinámico, ¿no? Tanto respiratorio, hemodinámico, evidenciamos ya respiraciones espontáneas, hablamos de respiraciones espontáneas,
cuando nosotros vemos en ventilador mecánico, si le programamos 60 y el bebé hace 30, ya el bebé está teniendo respiraciones espontáneas, ¿no? Si hay mejoría radiológica, los gases arteriales están estables, estamos hablando de una saturación más independiente, como los europeos dicen 90, los latinoamericanos dicen 88, ¿no? Entonces, pero con un fío menos de 40, entonces, si el bebé está con gases arteriales estables con fío de 40, es otro criterio de estubar, y parámetros ventilatorios bajos, ¿no? Por ejemplo, esta guía chilena habla de que los gases arteriales, la saturación debe mantenerse entre 88 y 95. Con un fío de 40, el bebé ya está preparado para extubar. O con una presión de oxígeno más de 50 y una presión de CO2 de menor de 65, con una presión media alveolar de 6, tu bebito ya está apto para ser extubado. Y los parámetros ventilatorios bajos según el peso del bebé. Esto interesante, me gustó porque también nos habla, son criterios también para ayudar a extubar al bebé, viendo los parámetros ventilatorios, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto porque, como les dije, ¿no? Si las respiraciones espontáneas en relación a las que están programadas al ventilador, ¿no? Si nosotros programamos 60, el bebé 30, ya tiene respiraciones espontáneas. Si el volumen tidal maneja más de 6 mililitros por kilo, también. Un volumen minuto más de 309 mililitros por kilo por minuto. Un complex más de 1 o una resistencia menos de 176. Entonces, esta guía española es muy interesante en ver cómo son predictores para la extubación, ¿no? Entonces, todos nuestros ventiladores, muchos de nuestros ventiladores tienen la mecánica pulmonar, entonces podemos ir y si vemos, manejan todos estos valores, entonces son predictores para la extubación, aparte de lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, recomiendan pues la extubación a los bebitos menores de 1250, se use pues la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? En vez del CPAP, para evitar las fallas de las extubaciones. Criterios para usar cafeína. Sabemos que la cafeína la utilizamos para el apnea del prematuro, para facilitar la extubación. Algunos dicen también las apneas por anestesia, ¿no? Pero las guías, y avalan muchas guías estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la guía europea dice usar la cafeína nos facilita la extubación, sobre todo en bebitos menores de 1250. Ellos utilizan en bebés menores de 1250, ¿no? Esta guía mexicana, sí, utiliza cafeína en menores de 30 semanas, ¿no? Y la guía chilena también en menores de 30 semanas, ¿no? Entonces, en conclusión, acá en la parte Ecuador, por ejemplo, la guía ecuatoriana dice es independiente, ellos lo utilizan para la apnea del prematuro, nada más. La guía mexicana lo utiliza para evitar las reintubaciones, ¿no? En conclusión, administrar cafeína en menores de 30 semanas dio 1250, ¿no? Nosotros utilizamos hasta 1500, 32 dio 1500. Bueno, para las extubaciones, normalmente el uso de la dexametasona se ha utilizado para aquellas extubaciones fallidas, ¿no? Reintubaciones, ya bebés ya que están con su displasia, ya complicaciones, que están mucho tiempo hospitalizados, también hablan un poco lo que es la parte de un poco hablan de lo que es membrana hialina con el uso de dexametasona, pero lo que, en conclusión, ellos hablan de que no se debe usar dexametasona en los primeros 7 días de vida, ¿ya?
no ser por el riesgo de parálisis cerebral. Entonces, recomiendan que sea mayor de 7 días. Entonces, eso es la conclusión de que hablan todas las guías, no menor de 7 días por el riesgo de parálisis cerebral, mayor de 7 días. Y lo que recomienda esta guía del pediatra de 2007, que la dosis de los cursos deben ser cortos y dosis bajas para evitar los efectos adversos que hemos hablado. Y la guía europea también nos menciona cursos cortos y dosis bajas, ¿no? Para poder, después de 2 semanas, nos hablan de la guía europea, ¿no? Pero muchas de las guías mayor de 7 días. Entonces ahí hay un cuadrito que nos habla de los esquemas, ¿no? Actualmente nosotros utilizamos el esquema DAR, ¿no? Es el uso de dexametasona por 10 días. Empezamos según la dosificación, las mínimas dosis, ¿no? Pero según los estudios han concluido de que 7 a 10 días de uso de corticoides puede facilitar la extubación en prematuro, ¿no? Entonces podríamos dar de 7 a 10 días. Hablamos de aquí, otras patologías que pueden usar surfactante, ¿no? Hay guías que recomiendan, pero que son de baja calidad, ¿no? Pero dice que se puede usar surfactante en una hemorragia pulmonar, ¿no? En neumonías congénitas, es la guía europea. La guía canadiense dice en aspiración meconial, que requieren oxígeno más del 50%, ¿no? Podemos usar el surfactante. Otra recomendación de la guía canadiense dice que en neumonías con índice de oxigenación más de 15 también se puede utilizar una dosis de surfactante, y también en hemorragias pulmonares, ¿no? Esta guía americana recomienda también usar en aquellos fallas respiratorias, ¿no? Neumonía, aspiraciones, sepsis. Entonces, hay ciertas patologías que podemos usar también surfactante, ¿no? Como en casi las guías latinoamericanas hablan de salán, ¿no? Muchos hablan de salán, las guías americanas, la colombiana, la chilena. Y las europeas lo utilizan para también salán, hemorragia, neumonía, sepsis, se podría usar, ¿no? En los primeras horas de vida. Esta guía ecuatoriana recomienda también el uso de surfactante en salán severos conectados a ventilador mecánico un frío mayor de 50, una presión media alveolar de 10 a 12 o con un índice de oxigenación de 20, ¿no? Entonces, esta es de más directa, ¿no? Más nos ayuda a usar que puede ser una alternativa a ciertas patologías que puede ser una alternativa a usar el surfactante, ¿no? Son indicadas, hay que valorar pues en qué tiempo está esa enfermedad y cómo ¿no? Son guías que apoyan para el uso de otras patologías. Bueno, eso es todo lo que se ha podido revisar, eso es lo último. No sé si hay preguntas para poder aclarar ciertas cosas que no se puede entender, o no sé si todo está entendido. Doctora, ¿sí? ¿Me pueden escuchar, doctora López? Perfecto. Sí. Bien, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos preguntan, en caso de no tener acceso a surfactante, ¿qué recomendaciones se nos podrían dar para manejo y traslado del neonato? Es ya dependiendo, ¿no? Si el bebé todavía,
si todavía no nace el bebé, lo más recomendable es mandarle a un hospital que cuente con la especialidad de cuidados intensivos, ¿no? Y si nació el bebé, no sé si en su área, si tiene, creo que es un CPAP, ¿no? Que nos ayudaría mucho para mantener los alvéolos reclutados, ¿no? Pero para trasladar a un bebé, si no hay, a veces hasta ni con el CPAP podemos trasladarlo. Intubarlo al bebé, ¿no? Ponerle una incubadora, ¿no? Dependiendo en qué contexto me pongo, ¿no? Si hay incubadora, le coloco una incubadora, le intubo al bebé. Si el personal está capacitado de intubar y darle ventilación o presión positiva y lo traslado a mi bebito, ¿no? Ese si puede el personal intubarlo. Si no, un apoyo de oxígeno con CPAP, porque una cánula no nos ayudaría casi, si es un prematuro extremo, no nos ayudaría mucho, ¿no? Bien, doctora. Y valorar los niveles de oxígeno. Perdón. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Nos han hecho llegar otra pregunta. Nos dicen, ¿qué patologías se presentan más frecuentemente en los pacientes con antecedentes de membrana hialina, sobre los cuales es importante estar atentos en los controles posteriores al alta? Para el alta. Son bebitos, como sabemos, son los prematuros menores de 34 semanas. Las complicaciones tardías que ellos hacen son, primero, la displasia. Muchos de ellos hacen displasia broncopulmonar, ¿no? Estos bebitos con displasia broncopulmonar tienen que manejar un buen aporte calórico proteico, ¿no? También son bebitos que tienen algunos ya parte de la misma prematuridad, sus enfermedades, anemias, monitorizar su hemoglobina, ellos hacen también las complicaciones de la prematuridad, la osteopenia del prematuro. Entonces, bebé que debe estar bien nutrido. Entonces, acá es un monitoreo general, tanto bioquímico y el ver el peso del bebé, ¿no? Porque a veces pueden acá retroceder en vez de avanzar. Estas complicaciones son tardías. Las tempranas, que podría ser que bebé hospitalizado, ¿no? Bebé que se complican, sepsis, ductus, los ductus que siempre nos engañan en esta patología, ¿no? Vemos que el bebé no sale del ventilador, tercera, segunda dosis, tercera, el bebé probablemente tiene su ductus, ¿no? O sea, se hace un estudio de ecocardio inmediatamente para descartar. Ok, doctora. Creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos a agradecer, bueno, a todos los participantes por su asistencia, por su atención y por supuesto a la doctora López por su brillante ponencia y por aclarar todas nuestras dudas. Si no hay más preguntas, daremos por finalizada la telecapacitación, no sin antes invitarlos a participar de nuestras próximas telecapacitaciones. Doctora López, ¿algunas palabras finales para nuestros participantes? Bueno, primero agradecer por la invitación para exponer este tema, que es un tema que tenemos que valorar, sobre todo en nuestros bebés prematuros, ¿no? Lo que les recomiendo es, si estamos en lugares alejados y no contamos con la especialidad, es trasladarlo inmediatamente a las madres gestantes. Y tratar de que estas madres gestantes pues sigan un buen control, ¿no? Y bueno, pues agradecer por su presencia y invitación. Doctora López, el equipo del Hospital San Bartolomé, muchísimas gracias por la telecapacitación del día de hoy. Hasta la próxima. Gracias por la asistencia técnica. Adiós.